Ahora vamos a hacer el análisis por cargas sísmicas. El análisis por cargas de gravedad ya estuvo en el anterior video y vamos a presentar, me imagino que ustedes ya lo conocen, ya han llevado el curso de diseño sismo resistente. Aquí vamos a hacer una aplicación rápida. La idea de este video no es detallar en cada ítem porque ustedes ya han llevado el curso de diseño sismo resistente, más si la aplicación de la norma. Para una fácil aplicación de la norma, podemos hacer uso del anexo que nos presenta la norma. Aquí en el anexo 1 nos presenta la norma el paso a paso de cómo realizar el análisis sísmico. Primero te pide en la etapa 1 definir la etapa 1 a la cual se le denomina peligro sísmico. Debes ir al capítulo 2. En el capítulo 2, el paso 1, revisar el artículo 10 en lo que respecta al factor de zona. Dependiendo de tu factor de zona, tú eliges el Z que te corresponde. Y para ello tienes que utilizar el enunciado de tu trabajo. En tu trabajo, aquí tenemos el factor de zona. Zona 3, 4, 3, 2, 4, 3, 2. Entonces yo voy a mi norma 030 en el artículo 10. En el artículo 10, aquí está 10. Aquí están los factores de zona. Entonces, para un factor de zona de 4, el Z vale 0.45. Y aquí lo he resumido. Z0.45, el uso era hoteles, por eso es 1. El suelo, en este caso es un suelo S... A ver, creo que es un S3. Está por aquí abajo. Aquí está. El tipo de suelo es un... Vamos a ver la tabla del enunciado. El suelo, aquí está. El suelo depende del parámetro S3. Por ejemplo, si yo estoy en el grupo 1, mi suelo es S3. Dirigiéndome a la tabla, me hago el cruce del tipo de suelo, que es un suelo S3, versus mi zona, y obtengo 1.1. Es lo que debo hacer, utilizar esta tabla de doble entrada. En mi caso, bueno, estoy asumiendo que mi suelo es, mi Z es 0, mi zona es Z4. Bueno, utilizaré un suelo S3, Entonces, el factor S es 1.10. Aquí lo voy a cambiar, 1.10. Y R es el factor de reducción, es el coeficiente básico de reducción, que para nuestro caso, para el de todos, es pórticos. R igual a 8. Cabe destacar que no estamos aplicando la tabla número 6 debido a que es un ejemplo hipotético, es un ejemplo académico, porque un sistema porticado no se puede utilizar para sistemas A2, que son edificaciones educativas, instituciones educativas. Aquí no te sale pórticos, pero lo repito, es un ejercicio académico. Entonces ya tenemos definido los parámetros Z, U, S y R, que según el anexo deben ustedes guiarse del paso a paso que te dice aquí el anexo. Elegir el factor Z, elegir el perfil del suelo, los parámetros de sitio, porque junto con el factor del suelo vamos a tener los parámetros TP y TL, y que están en el artículo 13. Ustedes deben utilizar los artículos. Luego construir el factor de amplificación C versus el periodo. Igual ustedes ya han llevado el curso de diseño sismo resistente, deben saber cómo construir el factor C. Y hasta ahí es la etapa 1 del peligro sísmico. Por ejemplo, vamos a ver el artículo 14. Vamos aquí, artículo 14, 10.
Aquí está, 14, factor de amplificación sísmica. ¿De qué depende el factor de amplificación sísmica? Pues depende del periodo de la edificación, que es T, y de los parámetros TP y TL. Y aquí está claro, ¿no? Si mi periodo de la edificación es menor a TP, pues C vale 2.5. Si es que el periodo está entre TP y TL, cobra esta forma. Y si es que el periodo es mayor a TL, pues cobra esta forma. Y TP y TL son extraídos de este cuadro. Depende del perfil del suelo. Yo elegí un perfil de suelo S3. Mi TP es 1 y mi TL es 1.6. Con esos valores yo debo elegir el valor de C. Ok, entonces seguimos viendo, revisando el anexo. Aquí está. Ya llegaron al paso 4, pasan a la etapa 2, caracterización del edificio. Para eso tienen que revisar el artículo 15, definiendo la categoría de la edificación. Ojo, es importante que ustedes hagan el detallado del análisis sísmico, paso 1, paso 2, paso 3, identificando las tablas, mostrando qué valores se están asumiendo. El paso 6, definir el sistema estructural, que es un sistema porticado. El paso 7, definir el coeficiente básico de reducción, que en este caso es 8. R igual a 8. El paso 8, los factores de irregularidad, eso sí lo van a hacer ustedes. Estudiar los factores de irregularidad tanto en altura como en planta. Y eso está en el artículo 20. En el artículo 20, yo subo al artículo 20. ¿Dónde está? 12, 20. Aquí están. Irregularidades estructurales en altura. Yo voy a estudiar piso blando, piso débil, extrema rigidez, extrema resistencia, masa o peso, geométrica vertical, discontinuidad de masas. Entonces, por cada uno de estos ítems ustedes tienen que revisar lo que te indica acá. Y si es que cumpliese, pues tienes que afectarlo por el factor de irregularidad I sub A que te indica la tabla. Por ejemplo, si es que tu edificación tiene una irregularidad de masa o peso, debes afectar o considerar un factor de I sub A de 0.9. Pero en este caso no puede darse el caso porque mira lo que dice acá. Se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso, determinado en un artículo, te fijas en el artículo, es mayor a 1.5 veces el peso del piso adyacente. ¿Ok? Pero recuerda que todos los pisos que hemos modelado tienen el mismo peso. Todos tienen el mismo peso. Entonces no podría aplicarse esta irregularidad. Entonces ustedes deben sustentar, ¿no? Irregularidad de masa o peso. Describen el parámetro que se debe medir, o la condición o el criterio, y después sustentan. No tiene la irregularidad porque todos los pisos tienen el mismo peso. Y así van sustentando cada irregularidad. Por ejemplo, ya en planta tenemos la irregularidad torsional. Aquí esquinas entrantes. Para el caso de las esquinas entrantes te dice la estructura se califica irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores al 20% de la correspondiente dimensión total. Entonces yo voy aquí en mi planta y no tengo esquinas entrantes. Yo no veo que en una esquina tenga un ingreso. No tengo esquinas entrantes. Entonces no se aplicaría esta irregularidad porque se aplica en las esquinas. Pues puedo también verificar la discontinuidad del diafragma, donde te dice que se califica como irregular cuando los diafragmas tienen una discontinuidad abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores al 50% del área bruta del diafragma. Eso es un criterio. Y después te dice que también existe cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis se tiene cualquiera de las direcciones de análisis se tiene una sección transversal del diafragma
con un área neta resistente menor al 25% del área de la sección transversal total en la misma dirección calculada con las dimensiones totales en planta. Entonces son estos dos criterios que tienes que verificar. Aberturas mayores al 50% del área bruta del diafragma. Entonces si yo voy aquí a mi planta, esta abertura más esta abertura no es el 50% de todo el área. Ahí yo justifico el primer ítem, y el segundo ítem me dice que debo tener una sección transversal con un área bruta resistente menor al 25% para que se considere esta discontinuidad. Entonces yo puedo hacer aquí una sección transversal hacia una sección transversal, por ejemplo aquí hay una discontinuidad, hago una sección transversal, y en la sección pues yo voy a notar que esta área neta, esta sección, representa el 25%. ¿Representa el 25%? A ver, aquí el 50%. No sé, podría ser, tal vez. Es algo que ustedes tienen que analizar en cada irregularidad. En este caso, vamos a suponer que no tiene irregularidades, porque es algo que ustedes lo van a revisar. Entonces, si no tiene irregularidades, ojo, repito, solo estoy suponiendo que no tiene irregularidades. La irregularidad, el factor I sub A y I sub P valen 1. ¿Listo? 1. Después, el paso número 9, tienes que revisar las restricciones de irregularidad del capítulo artículo 21. Entonces, yo voy al artículo 21, que es el que he mencionado que estamos... bueno, aquí no. Aquí el artículo 21 me dice que según la categoría de edificación, previamente yo tengo que revisar las categorías que están aquí detrás. Aquí están las categorías de edificación según el uso que tengan. Por ejemplo, yo estaba diciendo que es un hotel. Aquí está hotel, pues es una edificación común. Entonces yo voy aquí, y para una edificación común en la zona 4 y 3, en este caso yo soy la zona 4, no se permiten irregularidades extremas. Ojo que algunas irregularidades son extremas. Por ejemplo aquí, irregularidad de rigidez, piso blando, y aquí abajo tenemos irregularidad extrema de rigidez. Esta es la rigidez y esta es extrema de rigidez. Igual aquí, extrema de resistencia. Aquí están las extremas. Entonces, para estas dos condiciones de categoría y zona, no se permiten irregularidades extremas. Es algo que también debes discutir en tu trabajo. He definido los factores de irregularidad IA y IP. Estos dos factores se les debe multiplicar al R sub 0, que es el coeficiente básico de reducción, y obtendremos el valor de R. En este caso, IA y I sub P, ojo, repito, no estamos encontrando los valores, es lo que ustedes van a hacer. Aquí lo pondré sub 0, R sub 0, I sub A, I sub A es igual a 1, I sub P también es igual a 1, por lo tanto R tiene que ser igual al R sub 0, aquí 1, 1, que sería, bueno, 8, pero en este caso ustedes tienen, o puede ser que les salga 0.9, que les salga 0.75, el valor que les salga de la irregularidad que están analizando. Pero en este caso, repito nuevamente, estamos considerando 1 y R me sale 8. Luego paso a la etapa 3, que es el análisis estructural, para lo cual en el paso 11 me describe los modelos de análisis, y en el paso 12 la estimación del peso. La estimación del peso, para ello voy al artículo 26, que me indica lo siguiente. El artículo 26, 24,
26. Peso de la edificación. Para el peso de la edificación, en este caso estamos hablando del peso sísmico, depende de la categoría de la edificación. Por ejemplo, te dice, en edificaciones de la categoría A y B se toma el 50% de la carga viva. Después te dice, en edificaciones de la categoría C se toma el 25% de la carga viva. Y en depósitos, el 80% del peso total que es posible almacenar. En azoteas y techos, en general, o sea, para todos los casos, se toma el 25% de la carga viva. Entonces, ese pasito de ahí se hace mediante el siguiente procedimiento. Entonces, aquí lo voy a desbloquear, abro el candado, voy aquí a Define, voy aquí a Fuentes de masa, y aquí está la masa que se utiliza para el cálculo, para el análisis sísmico. Y lo voy a modificar. Quito estos dos y le digo que considere los patrones de carga. Entonces, ¿qué te dice? Considera el 100% de la carga muerta. Aquí está. Dice, el peso se calcula adicionando la carga permanente y total de la edificación, o sea, toda la carga muerta y un porcentaje de la carga viva. Que para el caso de la categoría C, la carga viva es el 25%. Por ahí, imagínate, o algún grupo le toca a la categoría A, pues tienen que colocar, A y B, tienen que colocar el 50%. Entonces aquí voy a poner la carga viva y aquí bueno, si eres A y B, pondrás 50, ¿no? Pero yo soy categoría C, pongo 25. Aquí Modify para que lo modifique. Y también el LR. Y el LR, que es la de la azotea, aquí está, en azoteas y techos, en general, o sea, para todos los casos, tomar el 25%. Es por eso que hemos creado el LR, para distinguirlo, diferenciarlo. Aquí está LR. Ya está creado. Ok, y ok. De esa forma hemos definido la carga sísmica, el peso sísmico. Entonces seguimos con el paso a paso. Me quedé aquí, ya tengo el peso y aquí me indica los procedimientos de análisis sísmicos. Tenemos el análisis estático y el análisis dinámico modal espectral. Ambos lo tienen que realizar. El análisis estático lo van a hacer mediante una hoja de cálculo. Eso espero que lo hagan mediante una hoja de cálculo, pero también se puede hacer mediante el software. De ambos casos tienen que calcular la fuerza cortante basal. Entonces, la fuerza cortante basal es igual a Sux sobre R por el peso sísmico. ¿Cuál peso sísmico? El que ya he explicado arriba, ¿verdad? Para eso tienes que determinar el valor de C, el valor del periodo. El periodo lo vamos a sacar del modelo y determinar las fuerzas distribuidas, determinar la distribución en altura de las fuerzas sísmicas. ¿Dónde sale eso? En el numeral 28.3. Repito, esto ustedes ya lo han tenido que ver en el curso de diseño sismoresistente. Entonces, el ítem 13.a corresponde al análisis estático. Todo esto tienen que hacerlo para encontrar la cortante, y esta cortante la distribuyen en altura. En nuestro caso tenemos 5 pisos. Luego el análisis dinámico. En el análisis dinámico tenemos que determinar los modos de vibración, después definir el espectro inelástico. También tenemos que considerar las excentricidades que están en el numeral 29.5. Determinar la respuesta máxima esperada. Se escalan todos los resultados obtenidos del numeral considerando la cortante mínima. Bueno, esto es después. Y considerar las fuerzas sísmicas verticales. En nuestro caso no vamos a considerar las fuerzas sísmicas verticales. Repito, no se consideran las fuerzas sísmicas verticales. Y entramos a la etapa 4. Pero vamos a hacer la etapa 13A y 13B
con el software. Para la etapa 13A tenemos que definir los diafragmas. Entonces aquí voy a fijarme que estén en cada nivel, One Histories, y voy a ir piso por piso. Aquí estoy, piso número 1, selecciono todos los elementos de la planta, voy aquí a asignar, le voy a la opción Shell, y aquí en diafragmas, que le considere como D1, Apply, y ya ha considerado toda esa planta como un diafragma. Voy a la siguiente planta, no hay problema, le asigno el mismo diafragma, igual arriba, el mismo diafragma, el cuarto piso también, el mismo diafragma, y el último piso también el mismo diafragma. Entonces ya hemos asignado un diafragma rígido en todos los niveles. ¿Okay? Ahora vamos a hacer el análisis estático, sísmico estático. Para ello vamos a ir acá, ¿dónde está? Pero necesitamos saber el periodo. ¿Okay? Primero necesitamos saber el periodo. Para saber el periodo tenemos que correr el modelo. Yo le doy aquí a correr. Ya corrió, y voy aquí al fondo, modo de vibración, doy OK, puedo ver una vista en 3D, y el primer modo de vibración, el modo 1, tiene un periodo de 0.75. Puedo tomar un pantallazo, que es el primer modo de vibración. Aquí lo pego, tiene un periodo de 0.75. Puedo ver el siguiente modo, 0.64. El siguiente modo, 0.58, 0.21, 0.16. Entonces el modo 1 es el modo fundamental. Y este modo fundamental tiene un periodo de 0.75. Entonces T es igual a 0.65. 0.75, perdón. ¿Para qué me sirve encontrar el periodo? Porque yo tengo que definir el factor C. El factor C, que estaba aquí está. Es que es el factor de amplificación sísmica. Depende del periodo. Y este periodo yo ya lo he hallado con el análisis modal. Aquí me dice, si T es menor a TP, C vale 2.5. ¿Cuánto vale TP? Aquí no lo he colocado, vamos a buscarlo de nuevo en la norma. Parece que estaba acá. Para un suelo S3, TP vale 1. TP vale 1. Aquí está el TP. Entonces T, que es el periodo de la edificación, es menor a TP, que vale 1. Entonces C, ¿cuánto vale? Vale 2.5. Era para verificar cuánto vale C. Ya tengo el valor de C. Ok, suelto, abro el candadito. Ahora voy aquí a Define, voy a definir aquí en Loads Patterns, voy a crear el sismo estático en X, ¿ok? Así lo voy a llamar, SEX, que es el sismo estático en X. Aquí vamos a elegir la categoría Seismic, y aquí vamos a usar la opción de usar coeficiente, ¿ya? Entonces le doy OK, no, lo voy a dar a añadir, y lo mismo en Y, sismo estático en Y, sísmico y usar coeficiente, ya está. Y aquí en sismo estático en X voy a ponerle modificar la carga. Ok, aquí hay varios parámetros, vamos a desactivar todas y solo vamos a activar X más la dirección X más su excentricidad, y la excentricidad está por acá.
estaba el tema de la excentricidad. Sistemas estructurales, estructuras, categorías de identificación, irregularidad, análisis estructural, modos, procedimientos de análisis sísmico, análisis estático, aceleración espectral. Aquí está, excentricidad accidental. La norma nos dice que debemos considerar una excentricidad accidental, el cual es un 5% de la dimensión perpendicular del edificio. Ustedes lo leen a detalle, pero en resumen es eso. ¿Cómo colocamos eso en el software? Uno considerando aquí más excentricidad y aquí colocándole el ratio de la excentricidad, que es 0.05, que es el 5%. Luego aquí en Factors me da el coeficiente de la cortante y me da el factor K. Ustedes dirán, ¿qué son ambos factores? Pues me lo especifica también la norma aquí en el análisis sísmico estático, estas cimentaciones, irregularidad. ¿Dónde está el sísmico estático? Era 28. Aquí está el factor K y el coeficiente que me pide que ingrese, este coeficiente de aquí, el que te dice coeficiente de cortante en la base, no es más que este producto de aquí, es decir, sin considerar el peso. Ese producto pues lo podemos calcular aparte o lo podemos calcular directamente en el etapas. Yo puedo hacer un control C y un control V, y este factor pues será el Z, uso el C, que lo lleve aquí, el S, todo entre R, y tengo este valor 0.15468. Eso de ahí es lo que tendría que estar acá, ¿no? Okay. Y luego verificamos que sea base hasta el último piso y ok. Lo mismo en la otra dirección, modify, desactivamos todo, menos J su excentricidad, el mismo coeficiente porque es el mismo sistema estructural en ambas direcciones, ok, y ok. De esa forma hemos definido y hemos creado el sismo estático. Para el sismo dinámico tenemos que crear aquí, vamos a load case, y aquí en modal vamos a modificar, porque vamos a tener 3 grados de libertad por cada diafragma rígido. Entonces, como son 5 y son 3 grados de libertad, pues mínimo 15 modos de vibración, y como mínimo 3, ¿no? Como máximo 15, corrijo, y como mínimo 3. Aquí lo dejamos en Eigen valores, ok, y ahora vamos a, bueno, lo decimos ok, y ustedes deben tener presente que para el caso de análisis modal espectral necesitan definir un espectro de respuesta, un espectro inelástico. Entonces vamos aquí a define function response spectrum, y aquí vamos a buscar la norma 030-2014. Okay, vamos a new function, y aquí están los parámetros que te salen en la norma, los parámetros que también yo estaba anotando aquí. Okay, entonces vamos a colocar esos parámetros. La zona sísmica es la zona 4, la categoría de la edificación es categoría 3, el suelo era un S3, el IA y el IP, que hemos conversado acerca de ello. En este caso en particular estoy considerando que es 1, ustedes deben hallar cuánto es para cada caso, y el factor de R sub 0, que es el coeficiente básico, es 8. Y aquí ya lo he modificado y aquí está nuestro espectro.
Yo lo puedo cambiar de nombre, espectro de respuesta. Espectro, ¿no? Espectro inelástico. Inelástico. Ok, ya tengo mi espectro creado. Cabe mencionar que este espectro es el que se utiliza para ambas direcciones porque el sistema estructural es el mismo. Y yo tengo creado el espectro. Entonces voy aquí de nuevo, define, load cases, y voy a añadir un caso de carga, el cual voy a llamarle response spectros. Y aquí le voy a llamar sismo dinámico en X para crear el sismo dinámico. Voy aquí a añadir una carga por aceleración. La dirección U1 es la dirección del eje X. Aquí seleccionamos el espectro que hemos creado y aquí en el factor de escala pues es la gravedad, 9,81. Luego aquí en otros parámetros, que sea un modal, que el método de combinación modal sea un CQC, y la combinación direccional que sea un RSS, ¿no? Es una combinación cuadrática de raíz de cuadrados. Aquí vamos a modificar, no, ahí no, aquí, porque esto es el amortiguamiento, está bien en 5%, aquí la excentricidad del diafragma, aquí colocamos lo que decía la norma, 5%, ¿ok? Y aquí te dice 5% en todos los diafragmas. Esto es el sismo dinámico en X, ¿ok? Hacemos lo mismo para el sismo dinámico en Y, solo que ahora cambiamos aquí el U2, que es la dirección Y. Aquí está en espectro, factor de escala, todo se mantiene, 5% en todos los diafragmas como excentricidad, y ok. Entonces, de esta forma tenemos creado el sismo estático y el sismo dinámico. Ya que estamos aquí, vamos a crear una combinación que es la combinación de deriva en X, al cual vamos a llamar al sismo dinámico en X porque las derivas las llamamos con dinámicos, y aquí es el 0.75 si es que es una edificación regular por R, en este caso R es 8. Vamos a revisar esa parte, de dónde sale eso. Es el cálculo de los desplazamientos, fuerza cortante mínima, requisitos de rigidez, y aquí está. Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando 0.75 R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. Esto de solicitaciones sísmicas reducidas hace referencia al espectro inelástico. Y debemos multiplicar por 0.75 R para el caso de estructuras regulares. Es decir que el IA y el IP es igual a 1. Pero si tu estructura es irregular, debes multiplicarlo por 0.85 R. Ese desplazamiento es el que vamos a utilizar para medir las derivas. Aquí están las derivas con las cuales nosotros controlamos la distorsión del entrepiso. En este caso, vuelvo a mencionar, hemos utilizado que IA y IP es igual a 1, entonces es regular y utilizamos 0.75. Y aquí estoy multiplicando lineal add, ok. Luego hago la deriva en Y, busco el sismo dinámico en Y de nuevo 0.75 por el R que es 8 y me da 6. Ok, ahora vamos a modificar para que el T empiece con la mayúscula. Ok, y aquí está deriva X, deriva Y. Ok, listo, ya tenemos las derivas definidas, el análisis dinámico y el análisis estático, y podemos correr el software para ver los resultados y para ver también la parte de los pasos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí en validación de la estructura. En el paso 14, la revisión de las hipótesis de análisis. Con los resultados obtenidos del análisis se revisarán los factores de irregularidad aplicados en el punto 8, o sea, en el punto 8 o el paso 8 tú has
predefinido unos factores de irregularidad. Estos tienes que verificarlos nuevamente. Después, en el paso 15, las restricciones de irregularidad del capítulo 21, vuelves a revisar esto. En el paso 16, determinar los desplazamientos laterales, es decir, las derivas. Desplazamientos laterales hace referencia a que debes multiplicar por 0.75R o 0.85R. Y después revisar la distorsión admisible. La distorsión admisible. Entonces vamos aquí al artículo 32. ¿Dónde está? Aquí está. 32. En nuestro caso, el material es concreto armado y la deriva que debemos cuidar es de 0.007. Como máximo esa deriva. Esto ya debe haber corrido. Vamos a revisar el análisis modal. Para eso vamos a display aquí, show tables, y vamos a activar estas ventanas de acá. Primero displacement aquí, max overdrive, luego en reacciones, no, aquí no, aquí en la base que me muestre las reacciones, y aquí en otros ítems que me muestre, aquí en modal information, las masas participativas en ratios. He hecho esas tres selecciones. Primero vamos a revisar el análisis modal. Aquí voy al modal participation mass ratio, y vamos a revisar este artículo de acá. A ver, ¿dónde está? Modelo de análisis, determinación de los desplazamientos, modos de vibración, criterios de combinación, fuerza cortante mínima, registros de aceleración, modelo de análisis. El primer control es del análisis modal. Entonces, para el análisis modal vamos a revisar el artículo 29.1, donde dice modos de vibración, y en el primer subartículo indica lo siguiente, ¿no? Los modos de vibración pueden determinarse por un procedimiento de análisis que considera apropiadamente las características de rigidez y distribución de masas. En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de las masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total. Esa es la condición que te pide, que las masas efectivas, la suma de las masas efectivas, sea de por lo menos el 90% de la masa total. Pero se toma en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en la dirección del análisis. Entonces vamos a ver acá. Eso lo revisamos aquí. Que la cantidad de modos que estamos utilizando, que han sido 15, hemos definido previamente, por lo menos la sumatoria sea del 90%. Podemos ver que aquí está el 99 y aquí está el 99. Entonces, si cumplimos el primer parámetro. Y en torsional también 99%. Ese artículo está cumplido. Es algo que también ustedes deben indicarlo. Después podemos ver las derivas. Entonces ya voy aquí, me cambio y voy a seleccionar la deriva en X. Deriva en X, aquí las máximas, aquí que solo me dé X. Y ahí está. ¿Cuánto han sido las derivas en X? A ver. La primera deriva en X fue 0.003, es menor a qué valor? A 0.07, que me dice la norma. Aquí está la deriva para el concreto armado 0.007. Yo tengo para el último nivel 0.0032, está bien, 0.05. En el tercer piso estoy muy cercano, 0.0068, pero estoy cercano, pero no
estoy sobrepasando el límite. Y aquí sí, ¿no? En el segundo y en el primer piso sí estoy pasando el límite de las derivas en la dirección X. Ok, ahora veamos la dirección Y. Aquí voy a cambiar a la dirección Y. Aquí dirección Y. Y voy a ver las derivas en la dirección Y. En la dirección Y, que es la dirección en este sentido, tengo 0.0079, 0.010, ya me pasé, aquí también pasé, aquí también pasé, y aquí también me he pasado. Entonces, como puedo ver en la dirección Y, tengo mayores derivas, es decir, en la dirección Y la edificación es más flexible. Ok, hasta aquí ustedes deben hacer un análisis de qué opciones pueden tomar para cumplir las derivas. En la dirección Y es la flexible y en la dirección X prácticamente estamos satisfaciendo. Vamos a soltar esto y vamos a hacer un primer arreglo. ¿Qué pasa si vamos a ponerlo en planta? En planta voy a que todos los pisos, y en la dirección X voy a incrementar el peralte 30 por 75, voy a modificar y le voy a decir 30 por 80, estoy incrementando 5 centímetros. Cancelar, cancelar, aquí modificar, aquí 30 por 80 o 85 incluso, ¿eh? Bueno, por 80 ya. Esto aquí es un prueba y error, ahí está 30 por 80, ok. En la otra dirección, en las secundarias, ahí es donde era más flexible, ahí vamos a modificar, y este que era 30 por 50, le voy a poner 30 por 70, y aquí 70, ok, y ok. Ahora en la dirección Y era donde tenía era más flexible, entonces vamos a definir las columnas aquí, y en esa dirección vamos a darle un poco más de peralte. Por ejemplo, las columnas centrales, las de 80 por 80, voy a modificar y le voy a decir que no sea 80 por 80, sino que sea 80 por 1 metro en las centrales. Entonces aquí ya será 1 metro y algo así. Para las centrales, ok. Para las columnas laterales también podemos hacer algo muy parecido. Modify 70 por 90, aquí 90, ok, y en las esquineras también, para darle mayor rigidez en esa dirección, 50 por 70, y aquí 70, ok, refrescamos, y como vemos ha crecido el peralte, pero en la dirección que yo no quería, en la otra dirección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, modify, aquí es 70 y aquí 50, ok, modify, aquí 70 y aquí 90, modify, aquí 80 y aquí 1 metro, y refrescamos, y ahora sí está en la dirección que hemos, la correcta dirección. Entonces voy a un 3D, selecciono todo lo selecciono y voy a asignar de nuevo este parámetro de los brazos rígidos. Vector 1, aplicar, ya aplicó los brazos rígidos, y vamos a ver
cómo ha cambiado el tema de las derivas. Bueno, voy a mostrar display. Ok, me voy a las derivas, busco aquí en deriva X, dándole clic derecho se activa esta opción. Aquí le pongo máximas y aquí diagrama en X, y vemos que aquí está, ya bajó harto. Bueno, en X ha bajado no mucho, aquí todavía en el primero y segundo no siguen cumpliendo, está por arriba del 7 por 1000. Ahora veamos en Y, cómo está en Y. En Y ha bajado y está cumpliendo. Podemos ver que en Y ha bajado la deriva y está satisfaciendo. Todas son menores a 0.007. Ahora el problema es en X, el primer y segundo nivel. Ok, entonces vamos a quitar tone, aceptar, y en el primer y segundo nivel en X, a ver qué podemos hacer. Lo ponemos en planta. Le incrementamos el peralte a estas. Este ya es 80 por 1 metro. Podemos utilizar las del medio, 1 metro por 1 metro. O podremos darle mayor peralte a las vigas. Entonces vamos a probar con dar mayor peralte a las vigas. Pues seleccionamos estas vigas de aquí. Vamos a crear un nuevo tipo de viga. Define. Ok, entonces lo que vamos a hacer es probar, como en la dirección Y ya cumplió, vamos a seleccionar estas de aquí y vamos a girarlas. A ver qué pasa si las giramos. Voy aquí a Frame y a la opción Local Access. He seleccionado estas 6 columnas y lo voy a girar 90 grados. Apply, Close, y puedo ver que ha girado. Estas han girado. Y vamos a correr. Ya corrió. Voy a revisar de nuevo las derivas. Voy a deriva en X, que era el que me estaba causando problemas. Aquí elijo el diafragma en X y veo que ya me pasó 0.0028, 0.0043, 0.0058. Aquí está muy cerca, pero está por debajo de 0.007, y aquí 0.0061. Ahora vamos a revisar la deriva en X, en Y, y también está satisfaciendo. Está 0.003, 0.0043, 56, 67. Y ok, entonces ya hemos hecho que satisfaga el tema de las derivas, que corresponde al análisis sísmico, de la edificación. Ahora, ¿cuál es el siguiente control? O sea, después de haber realizado la verificación de las derivas, aquí yo puedo ver ya el 3D, tengo que yo revisar el tema de la cortante, que es muy importante. Aquí en la norma me lo dice. ¿Dónde está? Separación, fuerzas verticales, cimentaciones, fuerza de diseño, o incluso aquí está debajo, en los pasos. Determinación de desplazamientos, distorsiones admisibles, validación de la estructura, análisis dinámico. Aquí está.
dice el artículo 29. A ver, vayamos al artículo 29. Estoy en el 12, 30. Aquí está. Fuerza cortante mínima. Y esto es importante revisarlo, pero después de revisar las derivas. Una vez que ya hayas cumplido las derivas, debes revisar la fuerza cortante mínima. Entonces indico lo siguiente: para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio no puede ser menor al 80% del valor calculado en el artículo 25 para estructuras regulares, ni menor que el 90 para sistemas irregulares. Entonces el artículo 25 es el análisis estático, el estático equivalente. Lo que vamos a revisar aquí, me voy aquí a Display, Show Tables, porque yo tengo que revisar, aquí ahora sí voy a utilizar Base Reaction, y aquí en el tipo de carga yo voy a revisar las cortantes. Entonces, esto de aquí son los sismos estáticos en X, y los dos de abajo son los sismos dinámicos en X. Ok, entonces como sismo estático en X, aquí, cortante estática en X, tengo un valor de 397 o incluso puedo copiarlo. El signo lo obvia. 397.33 toneladas como sismo estático. La norma me dice que para estructuras regulares, que es mi caso, yo debo verificar que la cortante dinámica no sea menor al 80% de la cortante estática. Entonces el 80%, o lo pongo así, 80% de la cortante estática sería igual a 0.8 por el valor de arriba, 317. Entonces el sismo dinámico o la cortante dinámica no tiene que ser menor a 317. ¿Cuánto es la cortante dinámica? Es 356. Entonces no es menor. Está bien. En el caso de que fuese menor, imaginémonos, hipotético, digamos que la cortante dinámica me salga, aquí me está saliendo 356.3, pero si nos saliera 300 o 299.8 es menor al 80% para estructuras regulares, yo debo buscar un factor de escala. Entonces el factor de escala será esto entre esto. Yo debo escalar el análisis dinámico por 1.06 en la dirección X. Lo mismo en la dirección Y. Entonces, cuando ya tengo el factor de escala definido, voy acá, voy aquí a los cases, voy a mi sismo dinámico, modifico, y aquí donde dice factor escala, pues digo por y el factor de escala que yo he obtenido, 1.0543, y doy enter y se va a modificar el factor de escala y corres de nuevo y ese va a ser tu sismo de diseño, ¿ya? Con el que ya está escalado, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque nuestra cortante dinámica sale más del 80% de la estática, no hay problema. Entonces hasta ahí hemos hecho el análisis dinámico y el estático. Ahora vamos a mostrar el tema de envolventes de diseño, ¿ya? Y con esto finalizamos. Para eso vamos a venir acá, Load Combination, y aquí voy a añadir las combinaciones de diseño, aquellas que me muestra la norma S060. La primera es 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Aquí voy a buscar la
carga muerta, que es la DEAT, el factor de escala es 1.4, añado otro, la carga viva, aquí está la carga viva, es 1.7, y ok. La siguiente es 1.25 de la carga muerta más la carga viva más el sismo dinámico en X. Vamos a ponerle SX nomás, pero deben entender que es el sismo dinámico en X. Entonces yo voy aquí, incluso aquí yo tengo la combinación muerta más viva, ahí lo amplifico por 1.25 y añado el sismo dinámico en X. Ok, de este voy a hacer una copia. Ahora lo mismo, pero con menos sismo en X. Como esto está igual, aquí es con menos 1, porque es menos sismo en X. Ahora añado otra combinación. Ahora es sismo en Y. Sismo en Y. Aquí es la carga muerta más la carga viva, 1.25. Y ahora considero el sismo dinámico en Y por 1. Ok, añado una copia. Ahora menos Y. Menos Y. Menos 1. Ok. Las siguientes combinaciones: 0.9 carga muerta más sismo en X. Aquí la carga muerta es el DEA, 0.9. Añado sismo dinámico. Ok, como positivo. Ok, añado una copia. Ahora es menos, porque consideramos las dos direcciones del sismo. Aquí ya le cambiamos con menos 1. Ok, añado otra copia. Esto va a ser 0.9 carga muerta más sismo en Y. Aquí está 0.9. Y ahora añado el sismo en Y, el dinámico. Ok, añado una copia, lo mismo, pero ahora con menos. Y aquí menos 1. Sismo dinámico. Ok. Y ya he definido todas las combinaciones de carga que me van a servir para el diseño estructural, para el diseño. Una vez satisfecho el análisis, que fue el control de las derivas, el control de los modos, pasamos al diseño. Y ahora voy a añadir la combinación de envolvente de diseño. Yo pongo envolvente de diseño. Y aquí le voy a poner la opción de envelope. Y voy a seleccionar todas las combinaciones de carga, que son 9. Todas las que he creado. Y ahora las de 0.9 en X y en Y, positivo y negativo. Y ya está. Yo tengo todas las combinaciones definidas como envolvente. Ok. Y ok. Listo. Esto es para la parte de vuestro trabajo en el que indica. Aquí está, se deberá presentar el dibujo de las envolventes de fuerzas axiales, fuerzas cortantes y momentos flectores, mostrando los valores obtenidos para el pórtico que corresponde a diseñar. Entonces, si a mí me tocó el pórtico B, pues voy a la elevación B, okay. No necesito que vea la forma extruida, le doy ahí. Y voy a mostrar las envolventes. Dándole clic aquí, me aparece esta ventana. Voy aquí a combo y voy a mi envolvente de diseño. Entonces me pide las envolventes de fuerzas axiales. Le pongo apply y ahí me salen las envolventes de fuerzas axiales. En este caso solo se aplica en la columna. Claramente aquí dice mostrar los valores obtenidos. Entonces voy aquí y ya me muestra los valores obtenidos. Y en las unidades de toneladas. Aquí es importante que utilicen toneladas, no kilogramos. Ok,
Okay. Si ustedes ven que sale muy pequeño, pueden darle un clic derecho a la pantalla y aquí le agrandan el tamaño de la letra, por ejemplo a 14. Ya, y ahí se ve mejor. Si tiene muchas unidades, eso era aquí en display, ¿no? En opción, no, eso era acá. Aquí está. Entonces puedes ir a fuerzas y aquí te dice 4 decimales. Puedes utilizar 2 decimales, ok, y ahí ha bajado a 2 decimales. Aquí hay 201 toneladas de fuerza axial. Después para las cortantes, aquí las cortantes en shear 22, aquí shear 22, ahí están las cortantes. Es importante que se pueda visualizar bien, porque van a ser las cortantes con las cuales ustedes van a diseñar. Ok, ahí están las cortantes y aquí los momentos. Aquí los momentos. Y eso deben mostrarlo para su pórtico de diseño. Aquí también me está saliendo momentos 4 decimales. Entonces voy aquí, fuerzas, momentos, y aquí me está diciendo 4 decimales. Aquí le pongo 2 decimales, ok, y ya le redujo a 2 decimales. Entonces con esto finalizamos el video. Es importante que hagan su trabajo escalonado, el cual pueden hacerlo de manera grupal. Sería todo.